Bueno, vamos a hablar de las características. Primero que nada, las características de estos principios jurídicos tienen como un concepto, bueno, para hablar del concepto de un principio jurídico, puede ser usado en diversos sentidos o acepciones, entre los cuales tenemos un juicio. Vamos a hablar sobre Ateniencia y Ruiz Moreno, los cuales tienen como significado lo siguiente. Dicen que en el sentido de esta norma general es la que regula en caso de propiedades que van a ser relevantes y muy generales en cuanto a lo que es la norma redactada en términos particulares, particularmente vagos, mientras esto tiene como consecuencia lo que es la incorporación de la misma en un número de conceptos jurídicos indeterminados. Y también nos habla de una norma que es pragmatizada o directriz. Esto nos dice que de norma es una norma que estipula la obligación de perseguir determinados fines. Por ejemplo, en el sentido de la norma que expresa lo que son los valores del ordenamiento jurídico, aunque en sí su grado de generalidad sea relativamente bajo. En este sentido de que esta norma sea elevada jerárquicamente, va dirigida a órganos directamente de aplicación jurídicos y que señala con carácter obligatoriamente general cómo debe ser seleccionada esta norma aplicada, interpretada, etc. También nos habla de que en sí, en el sentido que se regula este juris, esto es de enunciado o máxima ciencia jurídica que permite básicamente lo que es la sistematización de este ordenamiento jurídico. Gracias. Bien, los principios implícitos y principios explícitos. Los principios jurídicos, por su parte, pueden clasificarse en función de distintos criterios. Si bien ya sabemos, el principal es aquel que distingue de los principios explícitos e implícitos, esto comúnmente los conocemos como los principios generales del derecho. Los primeros son aquellos que siempre han estado expresamente dictados por una fuente de producción. En consecuencia a esto, han recogido un texto normativo en el cual a partir de esta posición expresa el ordenamiento jurídico. Estos principales principios explícitos pueden jugar un papel fundamental, ciertamente relevante, pues estos actúan como medio para colmar las lagunas o cosas que no se han entendido bien, y estos permiten hacer un correcto entendimiento de la norma. Lo que, como expresa la Constitución del Tribunal Español, los principales principios generales del derecho, estos se acogen al texto de la Constitución o principalmente son rectores. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, problemas que acentúan si tenemos en cuenta estos, como ya se ha señalado anteriormente, la doctrina tradicional que define estos principios generales del derecho han estado constantemente, si se puede decir naturalmente también, han estado situados, por lo tanto van allá más el derecho positivo. Y ciertamente, como indica Díaz Roca, más allá de todo este derecho positivo, esta doctrina oscila el rostro interno de las posturas básicas del jus naturalista. Bien, sin embargo, en nuestra actualidad hay una discusión en esta teoría que prácticamente ha sido invaluada. Se podría decir que esta teoría es más práctica a la vez, pues en realidad uno de los principios de este derecho natural podría ser invocado con los principios básicos del ordenamiento vigente. En cualquier caso, y a pesar de lo anterior, también se dice que como señala Rodríguez Calero, es importante subrayar los ordenamientos jurisdiccionales, porque estos crean normas a través de la realización de normas jurídicas que forman parte del sistema jurídico. Por esto trata de decir que, por lo tanto, un enunciado normativo se interpreta no de la creación, sino de la creación de una nueva norma jurídica. También en respuesta a todas estas objeciones y oposiciones que ha habido, se suele decir que si bien los principios implícitos, estos están constituidos por un intérprete, lo cierto es que este no goza de una libertad absoluta del mismo.
Entonces se podría decir que el sistema jurídico se produce un cambio normativo en la regulación de la racionalización de una nueva legislación. Y ya como para finalizar esto, lo que dice Javier ante Sway, que esto nos da a entender que para tomar una decisión fundamentada en los principios explícitos, el juez siempre va a utilizar elementos diferentes para legislar. Estos han puesto de manera explícita en sus manos y es preciso redoblar los controles de su actividad. Bien, la siguiente diapositiva. Jocelyn. Bien, la distinción entre las reglas y principios, el enfoque estructural y el enfoque funcional. La cuestión que hay entre estas reglas y principios puede ser abordada entre dos perspectivas. En estas encontramos la manera estructural y la funcional. Como ya sabemos, es considerada las normas jurídicas una dimensión de pautas dirigidas a los que prácticamente los órganos jurisdiccionales tienen que estar ligados para resolver una disputa jurídicamente. Entonces, lo que nos dice esta distinción de la regla, que los principios explícitos y principios implícitos están estrechamente asociados a la distinción entre la necesidad de obediencia y autoridades normativas. Y en este sentido, se puede considerar que las reglas como razones para la acción están independientemente ligadas a un contenido por razones perentorias. Entonces, esto quiere decir que constituyen razones para realizar una acción exigida para excluir o suprimir cualquier delegación independientemente por su parte de su destinatario o argumentos en pro o en contra. Entonces, los principios explícitos, en cambio, por razones de la acción, independientemente estos están ligados al contenido para así no tener una preguntoria inválida. Entonces son independientemente del contenido porque la causa va más allá de su forma y esta forma parte del razonamiento justificativo de las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Entonces, ya para finalizar, respecto a esta cuestión, se toma en cuenta a Arnario, que él da su punto de vista y sostiene que las opiniones sobre la distinción estructural entre las reglas y principios pueden ser divididas. Estas pueden ser a grandes escalas o también en dos diferentes tesis que él las define como la tesis de la separación y la tesis débil de la separación. Gracias. Diego. Listo, compañero. La tesis de Ronald Working. Bueno, Ronald Working fue o es considerado el principal promotor del debate respecto a la distinción entre reglas y principios. Conforme a su primera tesis, pues él manifiesta, ¿no?, que la validez de una norma jurídica no va a depender de la voluntad moral, ni tampoco la voluntad moral de una norma jurídica puede derivarse su validez jurídica, ¿no?, sino de su conformidad. Lo que Dworkin en sí manifiesta es que las reglas tienen forma de todo o nada. Una decisión, por su parte, los principios no determinan necesariamente una decisión, solo proporcionan razones a favor de una decisión. La siguiente diapositiva, por favor. Para Dworkin, en la distinción que él hace, sintetizando, tiene un juicio de valor de todo o de nada, mientras que los principios están basados a juicios de ponderación. Ahora, las reglas se van a basar principalmente por ser particulares, estáticas, fijas y rígidas. Los principios, por el contrario, son generales, universales, móviles, cambiantes y adaptables.
las reglas no van a depender, las reglas prácticamente dependen de la validez de otras reglas, o sea, están ordenadas de manera jerárquica. Por su parte, los principios no. Los principios persiguen un ideal de justicia de deber ser, tienen su origen por la propia naturaleza del derecho y pues actúan o operan en casos muy difíciles. Por el contrario, las reglas no, las reglas operan en casos menos complejos, se rigen aquí y ahora, se originan pues de la autoridad, en este caso que las emite, y pues pierden su validez, como ya lo comenté, cuando se encuentran con una norma de mayor jerarquía. En los principios no pasa eso. En los principios no pierden su validez cuando se enfrentan con otro principio que es, incluso que le es contrario. Ahora bien, sintetizando un poco. Perdón, Diego, que le interrumpa. Diego, repítame lo último que usted dijo, en cambio de los principios no. Los principios no pierden su validez cuando se enfrentan con otro principio